A continuación, tengo el agrado de presentar a la maestra María José Martínez Ruiz, quien es psicóloga de la facultad, estudió psicología en la facultad de psicología, perdón, de la UNAM, en el programa de alta especialidad académica. Es maestra en psicología profesional con residencia en adicciones, además de doctora en psicología de la salud, también ambas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido y ha tenido varios proyectos de investigación en instituciones como CONACYT, uno de ellos titulado Desarrollo y Evaluación de Intervenciones Preventivas para el Comportamiento Adictivo en Comunidades Urbanas y Rurales en México. También fungió como asesora técnica del secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC. Ha sido subdirectora de coordinación en entidades federativas, así como subdirectora de normatividad de lineamientos y procedimientos técnicos de la desaparecida CENADIC. Ha fungido también como directora general de prevención contra las adicciones, actualmente, es directora general de prevención contra las adicciones de la alcaldía Álvaro Obregón. Actualmente también es docente de la maestría en psicología profesional con residencia en adicciones en la Facultad de Psicología de la UNAM, además de ser consultora para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, y que es la CICAD. Y también pues hemos tenido la fortuna de que haya intervenido en la elaboración del protocolo de los tribunales de tratamiento de drogas, como ya lo hemos comentado también en la mesa anterior, ya tomamos este tema. Entonces, maestra María José, por favor, si está por ahí, le cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que están conectados y un agradecimiento a Pepe Castrejón por la invitación y por la siempre iniciativa de realizar este tipo de eventos y de congresos aún en pandemia. Le agradezco muchísimo. Me voy a permitir compartir pantalla, si me permiten. Sí puedo compartir, ¿verdad? Sí. Ay. Listo. Ok. Bueno, ¿sí se ve? Sí. Sí, maestra, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues como ya lo dijo la doctora Pinzón, actualmente, y ya por finalizar mi periodo en la alcaldía Álvaro Obregón, tuve a cargo la Dirección General de Prevención contra las Adicciones. Aquí comentarlos que, pues es la única alcaldía que cuenta con una dirección de este tipo. La verdad es que son pocas las alcaldías que se preocupan por realmente atender la problemática, y es desafortunado porque una vez que viví la experiencia estos 3 años que se cumplen ya en octubre, pues realmente si queremos incidir sobre este tipo de problemáticas, y no me dejarán mentir los colegas que se dedican a este tema, pues el mejor ámbito es el local, porque es realmente donde puedes empezar a ver los cambios de los programas, de las intervenciones, y poder pues palpar qué tanto están sirviendo los programas. Muchas veces estuve 13 años en CONADIC y podíamos diseñar programas, intervenciones y materiales, pero no es lo mismo aterrizarlos porque tienen que sufrir adaptaciones, porque los tienes que realmente tropicalizar a las necesidades de tu comunidad, incluso hasta de la colonia, y eso fue lo que a mi equipo y a mí nos tocó enfrentar en la alcaldía Álvaro Obregón. Diseñamos un programa de trabajo que contempla acciones desde la parte preventiva, de tratamiento, de rehabilitación, de reinserción social, de reducción del daño y de fomento sanitario. Lo que les traigo aquí es una parte de lo que hicimos en reducción del daño en la alcaldía Álvaro Obregón, que es el programa de servicios de reducción de daños del consumo de sustancias psicoactivas en la alcaldía Álvaro Obregón. Les presento la experiencia 2020-2021, aunque piloteamos este programa desde el 2019. Sin embargo, estábamos verdes en 2019, ahí vimos todas las carencias que tuvimos cuando hicimos este piloto, y sin embargo ya en 2020 arrancamos o lo corregimos y tuvimos mucho mejor resultado. Este programa se denomina Punto
punto de esperanza, así lo nombramos. Comentarles que la alcaldía Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México, con más de 700,000 habitantes. Está integrada por 257 colonias, 9 pueblos y 4 barrios, y es una de las alcaldías que tiene muchos contrastes, porque podemos encontrar colonias como el Pedregal, La Florida, San Ángel, Chimalistac, pero son contadas ese tipo de colonias. Y por otro lado, tenemos muchísimas colonias con un alto índice de delincuencia, de marginación, de hacinamiento y de consumo de drogas. Casas en donde pueden vivir 4 familias, estar 15 personas viviendo en 2 habitaciones, entonces hay mucho hacinamiento. Hay consumo de drogas, y entonces este hacinamiento lo que provoca en Álvaro Obregón es que la gente salga a consumir al exterior, a la calle. Y nosotros pensábamos en muchas ocasiones que eran personas que estaban en situación de calle, pero no necesariamente. La mayoría sí tiene un lugar, ¿no?, en donde habitar, sin embargo, pasan mucho tiempo consumiendo en calle. Las principales drogas de consumo de la población es alcohol, marihuana, inhalables y crack. Y bueno, ya les comenté que de las 16 alcaldías, esta es la única que tuvo la iniciativa, en su momento la alcaldesa Laida Sansores San Román, de elevar el tema a una dirección general. Los datos por alcaldía son limitados, si bien entiendo que el IAPA recientemente ya tiene datos sobre las alcaldías, nunca, a la fecha no contamos con ellos, por tanto, la única encuesta específica por alcaldía, pues es aquella que levanta Villatoro a través de los panoramas de consumo de sustancias en estudiantes. Y bueno, ahí también podemos ver que es en cuanto a drogas ilegales, destaca obviamente el consumo en estudiantes de Álvaro Obregón, el de marihuana, de cocaína y de inhalables también por ahí, y de tranquilizantes también en las mujeres. Punto de esperanza, como ya lo dije, es una intervención bajo el abordaje de reducción de daños, que bueno, cuyo objetivo, como ya lo han mencionado en esta mesa, obviamente está dirigido a minimizar las consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto social. Y aquí se hizo a través de brindar a la población, a esta población consumidora, acceso a servicios de salud, alimentación, referencia y tratamiento. Nuestros objetivos era establecer vínculos de confianza con todas estas personas consumidoras, también con las personas significativas y obviamente con las personas de las colonias, para que nos aceptaran, porque no siempre eres bien recibido cuando pones una carpa y sabes que van a llegar ahí una serie de consumidores que muchas veces llegan bajo estado de intoxicación, porque esta carpa obviamente es permisible al consumo, y pues muchas veces tienes previamente, no muchas veces, el procedimiento y la metodología implicaba previamente socializar la puesta de la carpa para que el mero día de la colocación no tuviéramos problemas. También otro de los objetivos era favorecer el acceso a consultas médico-psiquiatras, a sesiones de consejería en reducción de daños. También se impartían prácticas o psicoeducación de autocuidado en el consumo. Se aplicaban pruebas de detección rápida de ITS. Se brindaba alimentación, se disponía de un comedor para ellos. Se les otorgaban kits de reducción de daño, y se hacía la referencia a centros especializados de tratamiento. Para ello contábamos con 2 alternativas: tratamiento ambulatorio impartido en la propia alcaldía por nosotros mismos, si es que la problemática pues ameritaba un tratamiento ambulatorio, o contábamos con becas para poderlos referir a un centro residencial profesional, también inmueble de nosotros, pero operado a través de una asociación civil. Otro de los objetivos era obviamente privilegiar con esta carpa a la población más vulnerable, que difícilmente podría tener acceso a estos servicios de salud por obviamente las carencias económicas, y sin duda, de lo más importante, propiciar prácticas de autocuidado en el consumo para poder pegarle obviamente a las conductas de riesgo.
La metodología de implementación fue la siguiente. Primero había una primera fase que consistía en este diagnóstico comunitario. Se identificaban las colonias, cada año se hizo así, se identificaban las colonias para mapear puntos de consumo y zonas de socialización de los consumidores. Utilizábamos herramientas como un diario de campo y un formato de reconocimiento barrial. Esta onda era como mucho más cualitativa, descriptiva, no íbamos como encuestadoras, no íbamos con nuestro cuestionario, era mucho más informal porque aparte en Álvaro Obregón hay mucha venta de droga. Entonces, si nos identifican preguntando o indagando sobre el consumo de drogas, también es riesgoso para nosotros o para las personas que obviamente nos apoyaron en la implementación del proyecto. Por tanto, es mucho más discreto y también acercarte a las personas, sobre todo líderes de la comunidad, padres, madres de familia, y también con lo que observas en los propios puntos de consumo o zonas de socialización de los consumidores. Como ya lo dije, acercamiento con la interacción con las personas claves de la comunidad, que también te van a facilitar el poderte instalar el día que le toca a esa colonia con la carpa de servicios itinerante. Y valorar los recursos con los que cuenta la comunidad, servicios, es decir, hacíamos un diagnóstico completo de la colonia para valorar la implementación de dicha carpa itinerante. Entonces, en este diagnóstico, básicamente identificábamos la infraestructura de la comunidad, puntos de consumo, qué drogas consumían. Muchas veces de una colonia a otra variaban, obviamente, las principales drogas de consumo y también la población. A veces había población más joven, en otras eran población adulta, entonces incluso eso variaba de una colonia a otra. Acceso y comercialización de drogas, se hacía contacto con líderes comunitarios, se identificaban esos contactos, se identificaban, muy importante, los espacios seguros donde instalar la carpa. No nos íbamos a poner en un punto de venta o en un punto en donde obviamente estuviera algún líder o algún grupo, obviamente, pues de la mafia, en donde corriéramos riesgos, ¿no? Y también rutas de acceso a las colonias. Al tiempo que íbamos haciendo el diagnóstico comunitario, se iba difundiendo la puesta de esta carpa para poder empezar a sensibilizar a la gente sobre la naturaleza, objetivo y alcance del programa de Punto de Esperanza. Se hacían jornadas de información, se entregaba material impreso, se colocaban carteles e incluso se invitaba a participar en el despliegue de la carpa. Este, por ejemplo, es un formato del diario de campo, es algo muy descriptivo, no se llena en ese momento, sino simplemente es algo más cualitativo, que cuando haces los recorridos por la comunidad te sirve para identificar cómo es la dinámica del consumo de sustancias psicoactivas en cada una de las colonias. Entonces, por un lado, registra las actividades, las situaciones, los factores que están asociados a la dinámica de consumo de drogas y por otro lado, haces la interpretación con base a tus percepciones personales respecto a lo que observaste. Y por otro lado, el formato de reconocimiento barrial ya es un formato mucho más estructurado que tiene como finalidad pues ya identificar recursos de la comunidad con los que cuenta, su infraestructura, tipo de sustancias que se consumen, en qué población, si hay presencia de grupos juveniles, pandillas, en dónde sería bueno colocar la carpa, que pongas la ubicación, con quién estableciste contacto, que pongas sus datos de contacto, etc. Son ejemplos de cómo hacemos este diagnóstico comunitario, ese acercamiento con las personas. Si se fijan, no vamos con la entrevista, por lo mismo de que queremos pasar lo más desapercibido posible, porque en cuanto escuchan como que estamos indagando de drogas, ahí es como muy cauteloso el asunto, lo queremos hacer lo más discreto posible. Posterior a esto, bueno, se desarrolló el manual de procedimientos de la carpa, de Punto de Esperanza. Hicimos una serie de formatos operativos para poder recibir a las personas que iban a estar solicitando el servicio. Obviamente, al ser gobierno, tenemos que tener el consentimiento informado, toda esta parte del aviso de privacidad. Se desarrollaron los formatos de hoja de primer contacto, la historia clínica, las hojas de enfermería, todos los registros de lo que dábamos. Es un proyecto
proyecto financiado a través de una asociación civil, entonces todo tiene que estar muy bien sujeto de comprobación de que entregamos todo, por tanto todo muy bien documentado. Se desarrollaron materiales para la psicoeducación, hay una guía de autocuidado y kits de reducción de daño por el consumo de sustancias psicoactivas en la que se apoya el psicólogo cuando está dando tanto la consejería de reducción de daños como la psicoeducación en prácticas de autocuidado en el consumo. Se capacitó a todo el personal en sus diferentes roles. A continuación ahorita voy a decir, porque había tanto personal profesional como personal no profesional. Y eso fue una de las cosas que nos falló en 2019 que corregimos en 2020. La carpa en 2019 estaba compuesta por puros profesionales y ellos mismos salían a buscar a las personas. A esa carpa se paró muy poca gente. Entonces lo que hicimos es integrar un equipo de brigadistas, exconsumidores, que fueron los que en 2020 posteriormente hacían las brigadas para invitar a todo el personal que se encontraba, a todas las personas que se encontraban consumiendo en la calle o estaban en los puntos de consumo, y pues le hablaban de par a par, de tú a tú, y eran los que los aproximaban voluntariamente a la carpa a recibir los servicios de atención, y ahí es cuando ya los profesionales pues hacían su labor. Y bueno, obviamente también se adquirió todo el mobiliario, el equipamiento, los kits que fuimos entregando, que más adelante les muestro en qué consistían. Ya en el momento de implementar la carpa, bueno, el procedimiento es invitación a la carpa móvil a través de este equipo de brigadistas. Posteriormente hay una persona en la recepción de la carpa que hace el registro inicial de la persona para verificar que obviamente si es consumidor de sustancias. Muchas personas en Álvaro Obregón pues están como en búsqueda de lo que pueda otorgar la alcaldía como de algún beneficio. Entonces, como ven el comedor, pues quieren la comida, o ven que estamos entregando cosas, entonces pues tenemos que hacer un filtro inicial para verificar que efectivamente son consumidores de sustancias. Posteriormente pasan a la enfermería para la toma de signos vitales con la enfermera. Posteriormente pasan a su consulta de atención médica psiquiátrica, donde les aplican toda la historia médica psiquiátrica. Desde ahí se valora la necesidad de alguna referencia a servicios de salud. Después pasan con el psicólogo, quien aplica tanto la consejería en reducción de daños como la psicoeducación con enfoque de reducción de daños, y hace la entrega y explicación del kit en reducción de daños. Ahí hace la invitación en el marco de la consejería para la aplicación de la prueba rápida de detección de las ITS. Si acepta, pues bueno, regresa con el enfermero para que se haga la aplicación, y después de 10 minutos que está la prueba, regresa con el psicólogo para el otorgamiento de los resultados. Al finalizar la consejería, se pasa al servicio del comedor, y finalmente, si hubo alguna referencia, por ejemplo, en este caso a servicio residencial de tratamiento de adicciones, nosotros mismos estamos en condiciones, si el usuario lo deseaba, de hacer el traslado directamente a la clínica. Los materiales psicoeducativos que en esta ocasión utilizábamos para el usuario fueron estos. Por cada sustancia decidimos utilizar un diseño gráfico pues distinto al clásico, a lo mejor a los folletos clásicos. La verdad es que tratamos de ser un poco más creativos, como simulando un poco los efectos de la sustancia, pero sobre todo la parte de atrás, lo que trae arriba cada uno son los efectos, pero de manera muy general y con un lenguaje muy sencillo, y abajo las recomendaciones, pero las recomendaciones ya en materia de reducción de daños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cocaína, crack, las recomendaciones pues son muy, muy sencillas. Machaca bien el polvo, haz rayas finas para romper las piedras que tenga y no lastimar tu nariz, alterna ambas fosas nasales, así evitarás el riesgo de hemorragias y úlceras nasales, no compartas los utensilios que utilizas para consumir, así evitarás contraer enfermedades, no compartas las pipas, etcétera. Ya son recomendaciones muy puntuales para de prácticas de autocuidado en el consumo. En estos volantes, que hay uno por cada sustancia que vienen adentro del kit, porque hay kits por cada sustancia,
son los que se le entregan al usuario. Sin embargo, el psicólogo en su guía tiene muchas más recomendaciones y son las mismas que da o son las que otorga o brinda en el marco de la psicoeducación. Los kits que dábamos, bueno, estaban divididos así. En el caso del alcohol, se entregaban electrolitos, una barra de cereal, 2 omeprazol, 3 condones y un lubricante. Para cristal crack, una boquilla, una pipa de vidrio, 2 toallitas de alcohol, 2 toallitas antisépticas, un encendedor tipo antorcha, un agitador de madera, un bálsamo labial, un enjuague bucal, 2 curitas, 3 condones, un lubricante. En cocaína, 2 popotes de plástico, un tarjetero de plástico, 2 toallitas de alcohol, 2 toallitas antisépticas, una salud, 3 condones y un lubricante. En el caso de la marihuana, filtros de cartón, papeles de liar, un encendedor tipo antorcha, un bálsamo labial, un enjuague bucal, 3 condones y un lubricante. Y en el caso de inhalables, un electrolito, un paquete de gasas. En el 2020 dimos el paquete de gasas, en 2021 ya no dimos las gasas, un bálsamo labial, una salud, 3 condones y un lubricante. Así venía el kit, por ejemplo. Ese era, me parece que, ese es el de inhalables, por ejemplo. Así venía, ¿no? En su loncherita. Y la tarjetita decía signos o síntomas de una posible sobredosis y traía a los teléfonos de emergencia. Estas eran unas recomendaciones que se entregaban en el marco de reducción de riesgos y daños, sobre todo en época de COVID, ¿no? Y esta guía era la que utilizaba el psicólogo para brindar las recomendaciones de prácticas de autocuidado en el consumo y explicar cada uno de los contenidos del kit y cómo emplearlos o por qué se los estábamos dando, ¿no? O sea, te estamos dando una pipa de cristal en lugar de que utilices la antena o en lugar de que utilices elementos de metal, porque al quemar el metal se desprenden ciertos tóxicos que te hacen daño. Te estamos dando papel y filtros de cartón por tal motivo. Te estamos dando una boquilla de plástico para que evites altas temperaturas en contacto con tus labios y así evites quemaduras que posteriormente pueden causarte laceraciones y con eso aumentas el riesgo de un contagio o de una infección, etcétera. Entonces, se explicaba cada uno de los insumos que venían en el kit y el porqué de entregárselos. Y obviamente las otras recomendaciones de prácticas de autocuidado en el consumo. Esta es la carpa. Si se fijan, es un equipo en donde está el psicólogo, el psiquiatra, por ahí está el enfermero y los demás son los brigadistas. De un lado es donde se ponen los profesionistas y del otro lado los profesionales y del otro lado está el comedor. Por ahí está el enfermero. Entonces nosotros salimos, la brigada sale a pie en las primeras calles aledañas y sale con una camioneta en las calles más lejanas de la colonia. Y de esta manera va invitando a la población que se encuentra consumiendo en calle para que reciba los servicios que proporciona la carpa. Aquí, por ejemplo, está Jessie, que es quien hace el registro inicial. Del lado izquierdo está el área médico-psiquiátrica, está el área de enfermería para la toma de signos vitales. Son algunos ejemplos. Ellos llegan solos, no son obligados, es una intervención de bajo umbral, no se les pide absolutamente nada. La carpa es tolerante al consumo, simplemente si llegan consumiendo, en el área de comedor pueden estar consumiendo, en el área de espera pueden estar consumiendo, pero cuando pasan a la consulta o a la enfermería o con el psicólogo tienen que dejar la sustancia a un lado. Esta es la camioneta, todos van voluntariamente. A veces nos decían, pero me regresan de donde me están recogiendo. Sí, al finalizar la intervención te regresamos de donde te estamos recogiendo. Y entonces, por ejemplo, el chico de chaleco negro, buenísimo, ex consumidor, y eso fue lo que nos pegó. Este fue el brinco que dimos de 2019 a 2020, donde multiplicamos los servicios de atención de alrededor de, no sé, como de 700, no estoy mintiendo, pero como a lo mejor de unos 2,000 servicios a 10,000 servicios en 2020. Entonces, fue muy importante la inclusión de este equipo brigadista con este perfil
que saliera y fuera el primer contacto para enganchar a los consumidores. Si se fijan, ahí están consumiendo y se les dice, tráetelo, no hay problema. Ahora, también fue una experiencia de 2019, 2020, o sea, sí puedes estar intoxicado, pero todavía estás consciente para recibir la intervención, ¿no? Si totalmente estaba ya en un avance de intoxicación muy, o en un grado de intoxicación muy avanzado, pues de nada servía obviamente la intervención. Entonces, dependiendo también de cómo se encontraba el usuario, se le brindaba o no, más bien, de hecho, se le invitaba o no se le invitaba a la carpa. Ahí están recibiendo, por ejemplo, los servicios de la enfermería, ¿no? Se les tomaban los signos vitales. Ahí está el consultorio médico, el psiquiatra. Y ahí está el psicólogo entregándole el kit, por ejemplo, a cada uno de ellos. Pueden ver donde hace la consejería, le entregan los kits. Este es el Cuenta comedor con muy big. 2 minutitos, maestra. Gracias. Sí, ahí el comedor muy digno para todos ellos. Y bueno, en 2020, 2.500 personas consumidoras atendidas, 10.760 servicios otorgados entre las consultas, consejerías, sesiones psicoeducativas, comidas y kits. Y bueno, de aquí creo que la droga de impacto prioritariamente fue el alcohol, seguida de cannabis, inhalables, cocaína y cristal. Importante mencionar que la mayor parte ya trae una comorbilidad importante asociada como deterioro cognitivo, trastorno de déficit de atención, depresión, ansiedad. Y ya en 2021, para finalizar, tuvo un recorte de presupuesto por todo lo de la pandemia, se redujo el presupuesto a la mitad, aún así salimos, 1.031 personas atendidas, 5.680 servicios otorgados. De igual forma, el alcohol fue la principal sustancia, seguida de marihuana, inhalables, crack, cocaína. Ahí podemos ver mayor prevalencia en hombres que en mujeres en todas las drogas, porque obviamente eran más los hombres participantes que las mujeres. Y de igual forma, pues, presencia importante de un diagnóstico dual en estos participantes. Por último, con esta me despido. Desafortunadamente en este tipo de intervenciones que es a nivel alcaldía y donde pretendes tener mayor cobertura de colonias y no tanto evaluar, si bien había usuarios, muchos de ellos que regresaban por un segundo servicio, sería ideal contar con un seguimiento de los mismos para ver el impacto de la consejería en términos de disminución de conductas de riesgo, lo cual no fue posible por falta de presupuesto, obviamente, y poder realmente valorar esta adherencia al servicio, pero sobre todo la disminución de conductas de riesgo. Y limitaciones para atender a población infantil o menor de edad, que hay mucha en Álvaro Obregón, consumidora de sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Gracias, maestra Marijó, de verdad, por el gran trabajo, el esfuerzo. Sabemos quienes nos dedicamos a esto que no es nada fácil llevar a cabo los servicios de salud y mucho menos en un ámbito abierto, público, lo cual también la estrategia que nos presenta, aquí hay algunos comentarios que justamente donde señalan que es de primer mundo, que agradecen justamente esta parte de intervenciones que se hacen porque obviamente, bueno, somos una comunidad en general muy estigmatizada y estamos justamente empezando a romper esas barreras a través de estas intervenciones tan importantes que se hacen en la comunidad. Y bueno, posteriormente al término de nuestra última ponente, daré paso a la lectura de preguntas y también, como no, de felicitaciones con todo gusto.